Hola, esto es África 7 días, el magazine donde les presentamos la actualidad del continente africano. En el marco de la COP27 dedicamos esta edición al tema del medio ambiente. Estos son los titulares. EACOP es el nombre de uno de los mayores proyectos petroleros del mundo. Explota un yacimiento ubicado entre Uganda y Tanzania y levanta múltiples críticas por las expropiaciones de tierras a los residentes locales y por el impacto negativo medioambiental. La COP27 que se está celebrando en Egipto ha sido descrita por muchos como una COP africana, pero veremos que los defensores africanos del clima se declaran decepcionados. Algunos de ellos expresaron su malestar. Tenemos reporte de nuestras enviadas especiales a Sharm el-Sheikh. El Festival Taragalte celebra las culturas y tradiciones nómadas de las regiones del Sahel africano. Este certamen, que se ha reanudado tras un paréntesis de 2 años debido a la pandemia de COVID-19, ha elegido poner en el centro de su nueva edición la sabiduría y el legado de los pueblos transsaharianos en la lucha contra la emergencia climática. Francia, Uganda y China colaboran en uno de los proyectos petroleros más desconocidos y más grandes del mundo. Este plan, llamado EACOP, ha sido objeto de críticas y denuncias ante los tribunales por parte de organizaciones ecologistas. El proyecto petrolero incluye un oleoducto de más de 1.500 kilómetros que atravesará toda Uganda de oeste a este y llegará hasta la costa del Océano Índico en Tanzania. Soraya Eibar, periodista y coeditora del sitio web de noticias África Mundi, estuvo en Uganda con 2 colegas periodistas para investigar este proyecto. Soraya, hola, gracias por aceptar nuestra invitación. En primer lugar, ¿nos puede explicar con más detalle este gigantesco proyecto petrolero? Bueno, el proyecto, conocido popularmente como EACOP, ¿no? Porque al final hace referencia a un oleoducto de petróleo crudo que se va a construir en la zona del este de África, en este caso en África Oriental y en Tanzania y en Uganda, ¿no? Este proyecto va a transportar petróleo desde el distrito de Hoima, en Uganda, que está a orillas del lago Alberto, para ubicarnos un poco mejor, hasta una instalación de almacenamiento que estará en la ciudad costera de Tanga, en Tanzania. Un recorrido de alrededor casi de 1.500 kilómetros. Es el oleoducto calentado más grande de África. Y digo calentado porque la temperatura del petróleo tiene que estar a 50 grados o más para facilitar el flujo. Estamos hablando de un oleoducto que va a transportar alrededor de 216.000 barriles de crudo al día a máxima capacidad. Estará enterrado y aislado y nace en Hoima. La refinería de Kabale hará como un punto de inflexión, pero los pozos de petróleo o el yacimiento petrolífero sale de 2 puntos, ¿no? Al sur está Kingfisher, que eso está en manos de empresa china, y al norte está el yacimiento petrolífero de Tilenga, que este es el que es propiedad de Total Energies, que también es gran propietario de ACOP, y allí en el yacimiento de Tilenga se van a perforar 32 plataformas petrolíferas en la zona de conservación de Murchison Falls, que es uno de los grandes parques nacionales y de los que, bueno, ricos en biodiversidad, evidentemente. La principal crítica es el abuso a los derechos humanos, especialmente en lo que respecta a la expropiación de tierras de las personas locales para construir el proyecto. ¿Cuántas personas se vieron afectadas por estas ventas forzadas? Hay organizaciones externas que están haciendo informes al respecto. Una de ellas es Inclusive Development International y ellos calculan que habrán alrededor de 120.000 personas afectadas. En cuanto a las compensaciones, sí que han habido, sobre todo en la zona de la refinería de Kabale. Han llegado muchas muy tarde, también provocadas, ¿no?, por la pandemia de la COVID, porque hubo un parón alrededor del proyecto por falta de financiamiento. Y aún llegando tarde, muchos de los afectados denuncian, ¿no?, que han sido injustas, que esas compensaciones, cuando hablamos de compensación de tierras monetarias, o sea, se les compensa las tierras por dinero, ese dinero que se les atribuye no se ajusta al precio actual
las tierras, por lo tanto no tienen la posibilidad de comprarse tierras en la misma zona donde están viviendo ahora mismo o donde vivían, ¿no? Cuando esa conversación es de vivienda por vivienda, los reasentamientos tampoco se ajustan a las necesidades de los desplazados, porque al final están muy lejos de las escuelas, muy lejos de los centros sanitarios, y nosotros vimos un ejemplo en Quecaboga, que es una de las zonas de reasentamiento, en la que los residentes admiten, ¿no?, que la calidad de las casas evidentemente tiene una mejora significativa en comparación con donde vivían previamente, pero sí que alertan de que su vida ha empeorado, porque una de las principales críticas es que están más amontonados, son la mayoría agricultores, por lo tanto no tienen espacio para crecer a los animales, para crecer las tierras, para labrar las tierras. Y sí que es cierto que es uno de los grandes hándicaps de estos reasentamientos que te cuento. Y la segunda crítica se refiere al impacto medioambiental de esta operación, que va a generar millones de toneladas de dióxido de carbono, entre otros daños. ¿Puede decirnos algo más sobre los daños al medio ambiente? Es un proyecto que inevitablemente va a tener un impacto medioambiental. Concretamente, si hablamos en la zona de Hoima, en Uganda, entre los bosques de Itoya y Wambia, que es por donde va a pasar a COP, su construcción amenaza con cortar el corredor natural de los chimpancés, o sea, un corredor que utilizan los chimpancés, las comunidades de chimpancés, para moverse de un lugar a otro y poder reproducirse. Evidentemente, si hablamos del Parque Nacional de Murchison Falls, la construcción de las carreteras en mitad del Parque Nacional también están impidiendo que se muevan, ¿no?, los animales. Hablamos sobre todo de jirafas, de elefantes, y estamos también cortando esas relaciones de reproducción que al final también son parte del ciclo natural, tanto dentro del Parque de Murchison Falls como para el hábitat en general de estos centros forestales, ¿no? Soraya, gracias por estar con nosotros. La serie de reportajes sobre Lea COP, que fue realizada en Uganda y Tanzania, está disponible en el sitio web African Report. Vamos ahora a Sharm el-Sheikh, en Egipto, donde se celebra la COP27. Los representantes del continente africano que lograron hacer el viaje ya no creen en las promesas de los líderes mundiales para aportar soluciones concretas al problema del calentamiento global. Además, muchos consideran que el evento se ha convertido en una especie de lavado de imagen, mientras que otros han denunciado su exclusión del evento. Veamos. Mining and oil and gas companies sinking their dirty machines across the continent. Oh, yeah. Destroying, killing, stealing. This is the kind of colonialism that cannot be tolerated. Así levantaron la voz los activistas africanos. Una de las pocas protestas en la zona de negociaciones de la cumbre climática COP27 en la ciudad de Sharm el-Sheikh. Es que el gobierno egipcio prohibió que las manifestaciones se hicieran afuera del recinto y para hacerlas dentro, los activistas tienen que tener la aprobación después de llenar un formulario. Por eso Nimo Bassey sostiene que la cumbre no es una negociación africana, a pesar de ser en Egipto. Esta no es una COP africana. Si lo fuera, los africanos estarían acá. Pero para esta COP, la gente africana no tiene acceso, no tienen credenciales, no pueden pagar por los vuelos para venir acá. Este lugar es tan remoto de cualquier parte. Las personas no pueden pagar el hospedaje y algunos ni siquiera saben qué se discute aquí. Por 27 veces la COP se ha reunido y cada vez las cosas van peor. Es la quinta vez que la COP es en África, pero nunca ha sido para el continente. No es una COP africana. Y la voz de los africanos debe escucharse. A pesar de que todo el continente emite menos del 3% de los gases de efecto invernadero, aquí las consecuencias de la crisis climática se sienten con fuerza. 9 de los 10 países más vulnerables a la crisis están en el África subsahariana, como lo evidencian las inundaciones de Nigeria, Uganda y Ghana, y también la sequía que tiene en hambruna al cuerno africano. Por eso, las personas de este continente, especialmente los jóvenes, piden que los países industrializados paguen las pérdidas y los daños.
Por los próximos 20 o 30 años enfrentaremos las consecuencias. Por eso los jóvenes que son seleccionados de cada país del sur global deben venir a aprender más y regresar a educar a su país. El papel de la juventud es aprender e impactar las vidas positivamente. Creo que el norte global debe parar los juegos y pagar por las pérdidas y los daños. Este es el llamado que ha primado en la COP27, especialmente por parte de los países africanos. Cerramos este programa dedicado al medio ambiente con una perspectiva cultural. El Festival de Música Taragalte ha vuelto al desierto de Marruecos tras 2 años ausente debido a la pandemia de COVID-19. Esta edición pone en el centro el legado y la sabiduría ancestral de los nómadas transsaharianos como medio para afrontar la emergencia climática. Veamos este reportaje de nuestra corresponsal Sofía Catalá. Taragalt. El Festival de los Ritmos del Desierto ha vuelto a las dunas de Marruecos tras 2 años de ausencia por la pandemia de COVID-19. Esta edición pone en el centro el legado y la sabiduría ancestral de los nómadas transsaharianos para afrontar la emergencia climática que afecta especialmente a esta región norteafricana. Zine El Abidine ha vivido parte de su vida dentro del desierto. Hoy se considera seminómada, vive del turismo y cree que el festival sirve para generar conciencia sobre la sequía. Aquí hay conferencias y formaciones para concienciar a la gente, para enseñar, sensibilizar sobre el peligro que viene como consecuencia de la escasez de agua. Somos las mayores víctimas y, sin embargo, los menos contaminantes del mundo. Taragalt forma parte de la red de festivales responsables con el medio ambiente, junto con otros certámenes del desierto de Níger y Mali. También es un medio para promover el ecoturismo en la región de Zagora. Kenza es de Rabat, capital administrativa de Marruecos. Participa por primera vez en Taragalt. Le mueve el interés por aprender de una cultura distinta a la suya dentro del mismo país. Aquí aprendemos de otra cultura, la cultura de una región que no conocemos en otras ciudades. Venimos aquí y estas personas comparten sus enseñanzas y su tiempo con nosotros. Y en el sentido de compartir, la música es el nexo universal. Cae la noche en las dunas de Mohamed El Ghizlán y estos jóvenes inauguran los conciertos. Se llaman Generación Taragalt, saltaron al escenario en la primera edición del festival y una década después siguen en el camino. El Festival Taragalt nos animó a tocar por primera vez en 2008. Nos animaron y en Generación Taragalt hemos hecho giras en Europa, África y el Magreb. Un camino, el de la música, que a pesar de todas las fronteras mantiene vivo el legado cultural compartido de los pueblos nómadas saharianos, andalusíes, tuaregs, amazigs y ante todo, africanos. Así termina la edición de esta semana. Gracias por su sintonía. Nos vemos la próxima semana.